Hola, ¿cómo están? Me voy a hablar sobre la locura y su historia. Desde siempre me ha interesado este tema. Hace unos años leí un libro acerca de la historia de la locura en la época clásica de Michel Foucault y decidí retomarlo. Hay que decir que en el Renacimiento ya no era pecado, digamos, hablar, representar algo que no fuera cristiano. A las pestes que ocurrieron en Europa en el Renacimiento fueron las enfermedades venéreas y también la lepra. Cuando ellos pensaron que era lo peor que los pudiera pasar, empezaron a notar que también había otra enfermedad que era bastante difícil de tratar, que era la locura. Entonces, donde tenían a los leprosos en aquella época, metían a los enfermos mentales. Todos los metían en un mismo sitio para tratar de proteger a la población. Sin embargo, al ser tan difícil mantener a estas personas, pelear con una fuerza tan demoníaca, con la cual no se tenían fuerzas, pues lo que hacía la gente era apedrear a los locos. Y todo esto que les hacía la gente sana, para desterrarlos de sus tierras. Y el método final, poner a estos enfermos mentales en estas barcas para que ellos simplemente se perdieran en el mar, se evidencia en obras como La piedra de la locura de El Bosco. Lo que hacían era romper una parte del cráneo para sacarle supuestamente una piedra y así poder darle solución a sus males. De hecho, el artista que pintó la obra que les presento pintó esta obra a modo de crítica, a modo de burla de esos métodos que utilizaba la iglesia para solucionar un problema como la locura. El único método médico que había en aquella época era el de los humores. Supuestamente dentro de nuestro cuerpo hay 4 fluidos. De esto se llama la flema, que es la que genera supuestamente un equilibrio. Luego está la bilis amarilla, genera cólera e ira. Luego la bilis negra, que genera tristeza, melancolía y decaimiento. Y por último la sangre en exceso, que genera manía y delirio. En el siglo XVI, estamos hablando de 1500, se empiezan a ampliar los leprosarios, como que la mentalidad de las autoridades de la época, como lo eran la iglesia, como lo eran los monarcas, no cambió para nada. Desde la literatura se empieza a hacer una crítica a el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, hace una crítica a esa visión que tenía la sociedad acerca de la locura. También con obras como la de La melancolía de Alberto Durero, y otra obra que les quiero mostrar es la alegoría de Venus, donde se representa la locura. En el siglo XVII ya se empieza a introducir el racionalismo, ya se empieza a dudar acerca de los sentidos y se plantea la teoría de Descartes, en donde se dice que para ratificar un supuesto hay que comprobarlo. O resume en su frase pienso, luego existo, porque según Descartes hay algo externo a nosotros que todo el tiempo nos engaña. Por eso se empieza a aplicar el tema del método científico para todo, y la locura empieza a verse más como un engaño de los sentidos. También se plasma en obras como El Quijote de la Mancha, donde se empieza a identificar cómo la locura no es un castigo divino ni una manifestación demoníaca, sino simplemente es un problema más humano, es un problema de una presunción del alma, es un autoengaño para ocultar una verdad dolorosa y cruel. La monarquía se encarga a crear hospitales, casas de trabajo, hospicios, cárceles, esto para empezar a controlar a la población. También con métodos como jaulas, mazmorras, para encerrar a los más irascibles, más incontrolables. Los métodos que se tenían en la época para poder controlar a estos enfermos mentales y otros que no eran tan enfermos era el látigo, hacer que ellos vomitaran mucho, sacarles sangre, hacerlos correr, el de ponerlos a trabajar en cosas muy pesadas y de esta manera así controlar su locura. Ya en el siglo XVIII, como ustedes saben, empiezan a salir otras investigaciones, se empieza a decir
que si los nervios de una persona han estado por mucho tiempo en tensión, van a hacer que sus nervios supuestamente se estiren, o estos quedan sin elasticidad y empieza a verse en esa persona muchísima depresión. Muchas cosas de las que hoy son normales, por decirlo así, eran locura. Es decir, por ejemplo, en el siglo XVIII la homosexualidad era locura, la prostitución era locura, brujería era locura, rebelarse contra el Estado era locura, mendigar era locura. Incluso personas como el Marqués de Sade estuvo internado muchos años en un psiquiátrico, a pesar de que no era una persona que fuera loca. Tal vez tenía alguna parafilia, pero no era loco. Sin embargo, fue enviado a un psiquiátrico. Los trataban por medio de participar en obras de teatro. No, Mara, no small emotions, please. Your feelings were never petty. For you, just as for me. Only the most extreme actions matter. If I am extreme, I am not extreme in the same way as you. Against nature's silence, I use action. In the vast indifference, I invent a meaning. I don't watch unmoved. I intervene. And I say that this and this are wrong. And I work to alter them and to improve them because the important thing is to pull yourself up by your own hair. To turn yourself inside out and see the whole world with fresh eyes. En el siglo XVIII se empieza a introducir un tema que se llama el de la animalidad, que es una disociación del hombre queriendo ser racional cuando realmente era un animal. O sea, era como un problema de controlar su verdadero origen animal. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en otro video. Chao.